provoca que el electrón se recorra del doble enlace y pues esto cambia el sentido por la repulsión y los hace más estables. Y pues aquí es como la reacción de lo que pasa, de la transformación del maleico al fumárico, que serían los cis y al trans. Ah, ese es el mecanismo, ajá, porque es específico, se indican las flechas curvas, entonces esto ya es el mecanismo de la reacción. Ajá, muy bien. Bueno, aquí están los resultados del ácido maleico inicial, que es de 2 mililitros al 40% de ácido, y el punto de fusión, perdón, no estaba especificado, sino que estaba tomado de forma bibliográfica. Y en el ácido fumárico son sus gramos son obtenidos al pesarse después de dejarse secar por 2 días y a temperatura ambiente, y eran de 0.081 gramos. Y su punto de fusión, ya a la hora de hacer la parte experimental, fue de 230. Y teórico, el punto de fusión es de 287. Se supone que en esta parte se vio porque no pasó a líquido, sino se sublimó, pasó del estado sólido hasta el líquido, o sea, se sublimó. Por eso fue que no se vio esa fase de líquido. Perdón, es que mi computadora se murió y pues ya me tuve que meter en el celular porque ya no pude con la computadora. Perdón, profesora. Sí, está bien, nada más que dijiste que se sublimó, que pasó de sólido a líquido. No, a gas, de sólido a gas. Muy bien. ¿No sacaron el rendimiento de la reacción? ¿O viene en el cuestionario? Bueno, aquí la pregunta 1 del cuestionario dice, ¿cómo sabes que se está formando el ácido fumárico en medio de la reacción? Bueno, nuestra respuesta es al observar la reacción en el matraz, la formación de cristales blancos alrededor de las paredes del mismo, indicándonos una vez terminada los 30 minutos, se puede observar mejor al filtrarlo. O sea, se ven los cristales. Esa fue la respuesta. Bueno, la segunda es, ¿por qué tienen propiedades diferentes el ácido fumárico y el ácido maleico? ¿Esta la puedo contestar yo? Bueno, ¿puedo contestarle? Sí, claro. Bueno, esto es diferente por la estructura de tanto el ácido fumárico como el ácido maleico. Sus estructuras isométricas son diferentes. El ácido maleico es cis y el ácido fumárico es trans. Porque como ya habíamos visto, cuando están pues en la misma altura, por así decirlo, los grupos funcionales es cis, y cuando están como, no sé cómo decirlo, inversos, son trans. Entonces, por eso tienen unas propiedades diferentes. Y la respuesta que nosotros encontramos pues fue también que, bueno, ahí está más como explicado todo lo de como dos de sus propiedades, y dice que también porque el ácido maleico es una molécula menos estable que el ácido fumárico, así como la posición de los ácidos carboxílicos, y que ambas propiedades del ácido maleico pues tienen en parte pues por la vinculación del hidrógeno intramolecular que tiene lugar a las interacciones moleculares. Y pues ambas, el ácido maleico y el fumárico, pues tienen diferentes interacciones intramoleculares con respecto al hidrógeno. Ok, ajá, entonces es por la forma en que se acomodan o están dispuestos sus átomos en el espacio. Más adelante se ve cada una de las propiedades. A ver, la que se... La pregunta es, ¿cuál es y cómo se explica su diferencia en solubilidad en el agua? No sé quién la quiera responder o ya se las digo. Bueno, yo le puse que es por la resultante de sus momentos dipolares. El ácido maleico es más polar que el ácido fumárico, cuya resultante es nula. Muy bien, ¿a qué se...
Bueno, pues nuestra respuesta fue que el isómero sí se debe a los grupos carboxilo que están del mismo lado. Los ácidos en el agua se ionizan, liberando hidrógeno y convirtiéndose en iones carboxi, y como poseen carga, son solubles en el agua debido a las interacciones ion-dipolo, y es totalmente lo contrario con el isómero trans. No, está mejor la respuesta de Monse. Ajá, porque en ambos casos se va a liberar el hidrógeno, en ambos casos forma interacciones dipolo, pero es por la polaridad de sus vectores que se anulan por estar de lados opuestos, en el caso del fumárico, y en el caso de maleico se suman, y entonces va a haber mayor solubilidad en el caso del maleico. Ajá, corrijan eso y ponen mejor la de Monse. La siguiente. A ver, ahí, ¿qué son los iones carboxi? Así Es se el llaman. ion que se produce cuando se ioniza el hidrógeno. Al Por eso, perder un hidrógeno se transforma en carboxi. Pero así se llaman, iones carboxi. Bueno, son carboxilos. Carboxilato. No carboxilo ni carboxi. Ya son carboxilato. Por eso de ahí el nombre de carboxilato de sodio, benzoato de sodio, etcétera, ¿no? Aquí la pregunta es ¿cuál es y cómo se explica su diferencia en punto de fusión? ¿Alguien la quiere responder o les damos la respuesta? Yo encontré, y por lo que vimos en clase, el ácido fumárico, al tener el mayor punto de fusión a diferencia del ácido maleico, es por cómo está la estructura. Habíamos visto que entre más ramificaciones tenga, va a tener un punto de fusión mayor. Por eso el ácido fumárico es mayor que el ácido maleico. No, otra respuesta. Ambas tienen las mismas ramificaciones, solo que están dispuestas de diferente manera en el espacio, pero tendrían las mismas ramificaciones. Es Tipo por el 1, puente 2. Bueno, ¿qué contesta aquí? A ver, ahí también acuérdense que entre más sea ramificado un compuesto, su punto de fusión o su punto de ebullición es más bajo. O sea, Sí, así es. Las ramificaciones ¿podría disminuyen repetir el eso? punto de fusión. Que las ramificaciones disminuyen el punto de fusión, o ebullición. Pero bueno, equipo 1 o 2, ¿cómo se explica la diferencia en el punto de fusión? ¿Significa que no hicieron cuestionario equipo 1? Yo soy del equipo 2. Muy bien, Guillermo. Sí. Bueno, recuerdo que la clase pasada usted nos comentaba que en el ácido maleico se puede formar un puente de hidrógeno intermolecular entre los oxígenos los ácidos carboxílicos que presenta. Y esto hace que se puedan romper más fácilmente los hidrógenos que están unidos al oxígeno. No, que ya no pueda formar más puentes de hidrógeno. Cierto, porque ya están ocupados, ¿verdad? Ajá. Entonces va a generar menos puentes de hidrógeno intermolecularmente y por eso van a requerir menor energía para separarlos. Ajá, muy bien, Guillermo. Pero no le eches la culpa a la maestra o al libro. Ustedes tienen que ser responsables de lo que dicen. Ajá. Entonces, cuando vuelvas a participar, y eso es para todos, es su participación, no la del maestro o la del libro. Ajá. Ok, profesora. ¿Profesora es inter o intra? Profe, ¿nos puedes corregir o yo estoy mal? Pero inter es interno de entre las, ¿no es cierto? Intermolecular es entre las moléculas y intra es en la misma molécula, ¿o no, profe? sí, o sea, intermolecular es entre, o sea, como internacional, o sea, es entre otros diferentes países, ¿no? Intra es en la misma molécula, o sea, que es el caso del isómero cis. Ahí el puente de hidrógeno formado es intramolecular, o sea, en la misma molécula, ¿sí? Y en el fumárico es entre diferentes moléculas de ácido fumárico. Entonces, o sea, por curiosidad, agarren el Kendro y traten de encimar las dos estructuras
y van a ver cómo se acomodan. En el caso de los cis, o sea, no se pueden acomodar bien, entonces están, de alguna forma, están más dispersas. O sea, por lo tanto, pues esos puentes de la misma molécula o dentro de esa misma molécula, pues se rompen más fácil que aquellos que forma el ácido fumárico. ¿Por qué? Porque ahí están más ordenados. Además, esa estructura del ácido fumárico está más ordenada. O sea, hagan de cuenta una pared. O sea, cuando se va armando una pared, los tabiques, ¿cómo los van acomodando? O sea, van intercalados, ¿no? Pero también los pueden encimar nada más. Entonces, si ustedes llegan y empujan esa pared, ¿cuál se cae más rápido? ¿Donde los tabiques nada más están encimados o donde van intercalados? Encimados. Pues donde están encimados, o sea, necesitan menos fuerza para tumbar esa barda o esa pared. Y donde van intercalados, pues más de trabajo. Así son estas estructuras. En eso se diferencian, o sea, por eso ese diferente punto de fusión. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Y ahí están viendo, ¿no? Mientras que uno es 139, o sea, la temperatura es más baja, por lo tanto, la energía aplicada ahí en forma de calor es más baja, ¿no? Que para fundir el ácido fumárico. Ahí se necesita más energía. Por lo tanto, pues, esa energía traducida en calor es más alta. La pregunta es, ¿cuál es y cómo se explica su diferencia en acidez? ¿Puedo responder esa pregunta? Adelante. Ok. Bueno, el ácido maleico tiene una mayor acidez con respecto al ácido fumárico. Esto debido a que el ácido maleico tiene grupos funcionales carboxilo. Estos grupos funcionales son más electronegativos que los del ácido fumárico, que son las cetonas, y el grupo hidroxilo, que son los alcoholes. A ver, otra vez. Sí, el ácido maleico tiene mayor acidez que el fumárico, ya que el maleico tiene grupos funcionales carboxilo, y estos grupos funcionales son más electronegativos que los del ácido fumárico, que son las cetonas y los alcoholes. No, ambos tienen los mismos grupos funcionales, 2 grupos carbonilo y el doble enlace. Entonces, no, esa no sería la respuesta. Yo tengo que es porque el ácido maleico, por lo mismo del enlace intramolecular que tiene, suelta con mayor facilidad su hidrógeno, lo que lo hace más ácido. Sí, eso sí es una respuesta correcta. Muy bien. Bueno, esta fue la respuesta a la pregunta que mi equipo que el equipo encontró. Y es que el ácido maleico, debido a la energía de repulsión, es mayor, mientras que el ácido fumárico, pues su energía es más baja. Pero ¿en dónde está esa repulsión? ¿O a qué se refieren con repulsión es mayor o menor? Pues es a la hora de soltar sus hidrógenos. Ok, entonces sería que porque ya está formando un puente de hidrógeno intermolecular, un hidrógeno es más fácil de liberarse o de liberarlo, o de donarlo, si estamos hablando de ácido base. Entonces, dona más fácil su protón porque el oxígeno que está unido a ese protón o a ese hidrógeno, ya está formando un puente de hidrógeno intermolecularmente, como lo dijo su compañera. Entonces, por eso tiene un pKa mucho más ácido.
Pero yo creo que también tendrían que corregir su respuesta. Eso de la repulsión no queda muy claro. Ok, la que sigue. Ok, profesor. Bueno, serían todas las preguntas. Traten de poner sus estructuras para poder explicar mejor. Por eso es necesario que mejor pongan estructuras y no pongan mucho texto. Muy bien, a ver, léanos su conclusión. Bueno, como conclusión, existen distintos compuestos con una misma composición química, sin embargo, no todos tienen las mismas propiedades y funciones. Esto se debe a su modo en el espacio. Los átomos, a pesar de ser los mismos, se distribuyen de distinta manera. Es posible sintetizar uno de los isómeros a partir del otro, realizando varios cambios en las propiedades físicas y químicas, o sea, como lo vimos con los ácidos. Ok, pero ahí la conclusión de esta práctica no estás mencionando ni al ácido maleico, ni al ácido fumárico, ni tus resultados. ¿Cómo Bueno, quedaría la conclusión? Pues se podría decir que los estoy mencionando al momento de decir que son los isómeros, ¿no? Al momento de cambiarlos y que pues pueden cambiar todas sus propiedades y funciones, así siendo los mismos, bueno, se basan del mismo, pero al momento de ya sintetizarlos, pues cambian totalmente sus propiedades. Pero es la que me refiero, o sea, sí está bien, pero no todos los isómeros ni todos los compuestos van a dar esas características. Por eso es importante que en su conclusión lo aterricen en base a lo que nosotros obtuvimos o hicimos de esta práctica, porque es una conclusión de la práctica. Entonces, con eso que tú tienes ahí, agrégale lo que obtuvimos o lo que se hizo, se supone. ¿Cómo quedaría? Pues que obtuvimos, que sí llegamos a poder cambiar, a sintetizar ese ácido, y que sí ¿Cuál ácido? el ácido maleico al ácido fumaico, o sea, se llegó a la sintetización del fumárico. Sería isomerización. Isomerización Esa sería una conclusión. Se logró la isomerización del ácido maleico al ácido fumárico. Muy bien, ¿qué otro? También se llegó a la conclusión que se pudo conseguir el punto de fusión. Se comparó el punto de fusión experimental con el teórico de cada ácido. Ok, eso es lo que hicimos, pero ¿qué se concluyó con eso? ¿Podría ser que se observa la importancia de la posición de los componentes de la molécula en cuanto a al cambio de sus propiedades? No, igual sigue siendo muy general. En la idea del punto de fusión tendrían que decir, se comprobó que efectivamente se obtuvo el ácido fumárico porque el punto de fusión fue de tanto. Entonces, sean específicos. ¿Qué otra cosa podríamos concluir? A ver, ahí con esa conclusión, si yo les pregunto, ¿qué otros métodos se pueden utilizar para sintetizar isómeros a partir de uno y convertirlo en otro? Que ahí dice, es posible sintetizar uno de los isómeros a partir de otro. A ver, menciónenme otros métodos. Pues está también el de la luz ultravioleta, ¿no? También se puede hacer con ese tipo de método, el sintetizar otro. ¿Solamente con luz ultravioleta? No, también hay muchos, pero de lo que yo estoy investigando, eso fue lo que a mí me salió más. Además de este proceso que estábamos viendo, también con la luz ultravioleta. También otro que yo vi es que podría hacerlo con permanganato de potasio. Y que era otra forma de ver los puntos de fusión. Y la solubilidad también. No, o sea, el permanganato es para identificar el doble enlace que tiene tanto el fumárico como el maleico. Y de igual forma, o sea, no reaccionan de la misma forma. Entonces, bueno, ahí también, o sea, desde la presentación
debieron haber incluido otros métodos de hacer isomerizaciones, y más ustedes, o sea, como están estudiando para ingenieros en sistemas ambientales, pues deberían de estar aplicando algo de eso. ¿Sí? Entonces, bueno, hay otros métodos en donde se usa el bromo, la molécula de bromo o bromo molecular catalíticamente, y sí en presencia de luz ultravioleta. Entonces ahí el mecanismo pues necesariamente tiene que ir por radicales libres. Y de alguna forma, pues en la formación de esos libres también se rompe ese doble enlace para que pueda hacer el giro y pasar de cis a trans. Por eso es importante que su conclusión sean específicos, porque tendrían que decir que se llevó a cabo la isomerización del ácido maleico a ácido fumárico mediante una catalización con ácido. Porque cuando alguien ve un trabajo así, pues generalmente se va como a la introducción o a las conclusiones. A ver a qué concluyeron, me interesa. Entonces ya se ponen a leer todo el trabajo. Pero si ustedes hablan muy general, pues ellos pueden decir, no, pues aquí ha de venir lo de radicales libres y nosotros no hicimos nada de radicales libres o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por eso les digo que sus conclusiones deben ser específicas y ya no van a decir todo el rollo de que se forma un enlace intramolecular en las conclusiones. Todo eso ya lo explican en análisis de resultados. Ajá. Muy bien. Y bueno, aquí yo digo que qué más es que pues sería como el objetivo dice que comparar sus propiedades físico-químicas es una conclusión que debería de ir aquí. Por la estructura de la materia, sus propiedades físico-químicas como el pH, el punto de fusión y la solubilidad son diferentes en ambos isómeros. Punto. Ya no dicen por qué ni cómo, porque eso ya lo dicen o lo explican en el análisis de resultados. Ok, ¿qué más traen, chicos? Ya es todo. Muy bien. Buenos días. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a hablar de la práctica 8, sustitución nucleofílica. El equipo está conformado por Alvarado Hernández José, Negrete Monterrosa Karen Isabel y Macías López José Ricardo. Segunda orden. Y comprender los conceptos de nucleófilo, grupo saliente, sustrato y disolvente. El contexto de la competencia es que se va a realizar una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular obteniendo un éter, purificando el producto obtenido por el método de extracción selectiva y probando las propiedades ácido-base de fenoles y ácidos carboxílicos. En introducción tenemos que una reacción entre un alcóxido y un halogenuro de alquilo produce un éter. Los alcoholes, como ya sabemos, son ácidos débiles, por lo que pueden perder un protón ácido para formar un alcóxido. La manera en que ocurre la reacción de formación de éter es a través de una sustitución nucleofílica de segunda orden. Y bueno, para eso voy a explicarles qué es un nucleófilo, y esta es una especie con un par de electrones no compartido. Es decir, tiene una carga negativa o una alta elevada densidad electrónica. Y bueno, cuando reacciona con un haluro de alquilo, al cual llamaremos sustrato, se sustituye el halógeno. Se lleva a cabo una reacción de sustitución, el halógeno sustituyente, o también conocida como grupo saliente. Se desprende un ion haluro como la reacción de sustitución. Como la reacción de sustitución se inicia por medio de un nucleófilo, se llama reacción de sustitución nucleofílica. Bueno, aquí tenemos el esquema, de la reacción que se lleva a cabo, y donde primero el nucleófilo usa un par de electrones, el que tenemos aquí, para atacar al carbono del halogenuro de alquilo. Eso lo hace a 180 grados del halógeno, como lo podemos ver aquí. Y esto origina el estado de transición, el cual tiene un enlace entre el carbono y el nucleófilo parcialmente formado, y un enlace entre el carbono y el halógeno semirroto. Es por eso que se tienen como las líneas punteadas en el estado de transición. Cuando se logra la reacción, el grupo saliente, que es el halógeno, se separa
y el producto que cambia su estereoquímica. O sea, se invierte cuando se establece por completo el enlace entre el carbono y el nucleófilo. Bueno, ahora cambiando, nos dice que los nucleófilos pueden ser fuertes o débiles. Y en realidad bueno, se puede identificar que son fuertes o débiles dependiendo del tiempo de reacción con un sustrato determinado. Mientras que un nucleófilo débil es uno que reacciona lentamente con el sustrato bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, el ion metóxido es un nucleófilo fuerte porque reacciona con rapidez con yoduro de metilo para producir dimetiléter. Por el contrario, el metanol es un nucleófilo débil, ya que bajo las mismas condiciones reacciona muy lentamente con yoduro de metilo. Los disolventes afectan las velocidades de muchas reacciones y en el caso de las reacciones nucleofílicas también es el caso. Los solventes polares próticos, los que contienen grupos OH, por ejemplo, el metanol y el etanol, desaceleran las reacciones SN2 porque la energía del estado fundamental del nucleófilo disminuye con la solvatación. La obtención de éteres utilizando alcoholes primarios mediante una reacción catalizada por ácidos es usada en la industria química. Este método se conoce como la síntesis de Williamson y fue diseñada en 1850. Ahorita Williamson, y como les decía, esta es muy usada en la industria química y es a partir de un alcohol primario se hace la formación de un éter. Este método, como ya les dije, se conoce es la síntesis de Williamson y describe, esta se describe al incluir un alcohóxido que interactúa con un halógeno primario o secundario. Bueno, ahorita les explico la reacción. Y bueno, los alcohóxidos necesarios para llevar a cabo esa reacción se pueden preparar, normalmente se hace por medio de reacción de un alcohol con una base fuerte como el hidruro de sodio. Se efectúa una reacción ácido-base entre el alcohol y el hidruro para generar la sal de sodio del alcohol. Y bueno, aquí tenemos la reacción, tenemos un alcohol, el que sea, y cuando reacciona con un hidruro de sodio, la carga negativa del hidrógeno del hidruro de sodio se siente atraído por el protón del alcohol. Y es por eso que al producirse la reacción, el alcohol obtiene un electrón extra, un par de electrones extra, y obtiene la carga negativa. Y bueno, y luego interactúan el oxígeno con el sodio y se libera hidrógeno. Ya que obtenemos un alcohóxido, por ejemplo, les voy a explicar una síntesis de Williamson sencilla, que es un metóxido de sodio. Reacciona con cloroetil. Y como vemos, se produce metoxietano y se libera cloruro de sodio, ya que se hace una sustitución nucleofílica, que es como lo que les había explicado, en el que el metóxido de sodio ataca, por así decirlo, al cloroetil, haciendo que el cloro se separe junto con el sodio. La actividad previa de algunos reactivos, bueno, algunos compuestos químicos, como son el fenol, el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, el ácido monocloracético y el ácido fenoxiacético, en el que podemos describir sus propiedades físicas y químicas y también su código NFPA. Tenemos el desarrollo experimental en el diagrama, pero lo vamos a explicar más a detalle a continuación. Aquí tenemos el cuadro con todas las reacciones y con todas las características de cada uno de los compuestos que se va a utilizar. El fenol, todos los compuestos que se van a utilizar en la práctica están en un estado líquido. Casi todos son incoloros, a excepción del hidróxido de sodio, que es un sólido blanco. En los pKa, en el fenol tenemos un pKa de 9.88, en hidróxido de sodio es de 9.2, el ácido clorhídrico es de 3.8, el ácido monocloroacético, que de hecho cuando lo busqué no me aparecía como monocloroacético. De hecho, ¿dónde buscaste? Porque tus datos están raros, Karen. En el Google Academic.
Porque el fenol no es sólido, digo, es sólido, no es líquido. Y también el monocloroacético es sólido. El ácido fenoxiacético, de hecho, también es sólido. ¿Alguien más hizo su cuadro de datos y tiene estos datos? Sí, bueno, igual yo lo hice y el fenol, como usted lo mencionó, igual que el ácido monocloroacético y el fenoxiacético son sólidos. Chicos, hay que verificar eso, ¿eh? Está muy mal. Pasemos a la que sigue. Bueno, este es el diagrama de flujo de toda la parte experimental. Para esto se van a usar 5 gramos de fenol, 0.75 gramos de ácido monocloroacético, 15 mililitros de éter etílico, 2.5 mililitros al 33% de disolución de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico concentrado, 7.5 mililitros y una disolución de carbonato de sodio de 7.5 mililitros. Se van a disolver 0.7 gramos de fenol en 2 mililitros de hidróxido de sodio al 33%. Se tiene que determinar la alcalinidad de la disolución con papel pH, tapar el matraz con un tapón y agitar vigorosamente durante 5 minutos. Agregar 75 gramos de ácido monocloroacético, volver a tapar el matraz y agitar otros 5 minutos. Después de esto se tiene que quitar el tapón y colocar el matraz en un baño María con un sistema de reflujo durante 10 a 35 minutos hasta que se observe una pasta blanca. Luego de esto se tiene que enfriar la solución y tiene que diluir con 5 mililitros de agua acidulce con ácido clorhídrico 1 mililitro. Luego de esto se va a colocar la mezcla en el embudo de separación y se va a extraer con éter etílico usando 3 porciones de 5 mililitros cada una. Se va a juntar los extractos etéreos y etiquetarlos como fase orgánica 1. Luego de esto se va a colocar la fase orgánica 1 en un embudo de separación y se va a lavar 3 veces con 5 mililitros de agua cada vez. Se tienen que juntar estos extractos acuosos. La fracción orgánica nuevamente se tiene que lavar 3 veces con 5 mililitros cada una de carbonato de sodio al 15% y se juntan estos extractos acuosos. Luego de esto, el extracto acuoso alcalino se acidula con ácido clorhídrico concentrado. Se tiene que tener precaución. La adición tiene que ser gota a gota porque se puede producir espuma hasta la precipitación de todo el producto con un pH de 1. Se va a separar el sólido por filtración, si es necesario. Se tiene que recristalizar y se tiene que determinar la cromatografía por Cromatografía en capa fina. Cromatografía en capa fina, perdón, con acetato de etilo. Bueno, eso sí no recuerdo, pero parece que está bien. A un punto de fusión del producto, así como el rendimiento de la reacción. Todo esto se les va, bueno, el video que usted subió, nosotros lo habíamos encontrado. Entonces está hasta el final de las diapositivas y el método experimental se puede observar a la perfección en ese video. Bueno, esto lo voy a explicar mi compañero siguiente. Ahorita Karen ya nos lo resumió un poco, pero bueno, seguimos a la siguiente. Ya con los esquemas y las reacciones. Sí, aquí como habían dicho, primeramente vamos a tener en un matraz bola con la boca disuelta con 7 gramos de fenol en 2 mililitros de hidróxido de sodio al 33%. Se va a determinar su pH con su alcalinidad con la disolución con pH. Se tapará el matraz con un tapón y se agitará vigorosamente por 5 minutos. Esto igual se puede hacer con un imán y una estufa o ¿cómo se llama? Lámina para que se agite directamente o agitarlo manualmente. Con una parrilla de agitación o agitarlo manualmente. Tiene que ser con movimientos circulares, no verticales, debido a que puede ser riesgo de que se destape y se expulse el reactivo. Aquí tenemos la reacción, que sería el fenol,
con el hidróxido de sodio, lo cual nos hará el fenoxuato. ¿Sí está bien el nombre? Bueno, se liberará el hidrógeno del fenol y nos dará el ion sodio y agua. Después se agregará los 35 gramos de ácido monocloracético, se vuelve a tapar el matraz y se agitará otros 5 minutos. Tenemos aquí la reacción que es ya del ion del fenol más el ácido monocloracético más el ion del sodio, que nos dará ya el ácido fenoxiacético más los iones de sodio y el ion de cloro, que nos darían cloruro de sodio. La siguiente. Se quitará este tapón y se colocará el matraz en un baño María con un sistema de reflujo durante 10 a 35 minutos. Aquí se puede observar cómo se podría montar. Como sabemos, las formas de colocar las llaves para que sea un sistema de reflujo. Esto se dejará enfriar la solución y se diluirá con 5 mililitros de agua y se acidulará con ácido clorhídrico concentrado hasta obtener un pH de 1. Después se colocará la mezcla en el embudo de separación y se extraerá con éter etílico usando 3 porciones de 5 mililitros cada una, juntando los extractos etéreos y etiquetando esta como la fase orgánica. Aquí podemos ver cómo se agrega la solución que teníamos, que está en el matraz bola, y la solución del éter etílico que se obtendrá, que se vertirá en el embudo de separación. Nos vamos a quedar con la fase orgánica, y esta misma fase orgánica la vamos a limpiar 3 veces con porciones de 5 mililitros de agua. ¿Qué tenemos en la fase orgánica? Tenemos en la fase orgánica el ácido fenoxiacético. Y en la acuosa tendríamos los desechos. ¿Sí es correcto? No, tenemos todos los que se protonó, menos la sal. Ya no la escucho. ¿pH se hace esto? Perdón, se cortó. ¿A qué pH están haciendo esta extracción? El pH de 1. Ok, entonces regrésale al anterior, a la tabla de datos. Sí, entonces a pH de 1, vean, aquí tienen sus pKs de 8.9, bueno, casi 10, de 3 y de 3, ¿no? 3.17. Entonces, si están a pH de 1, pH igual a 1, ¿qué especie predomina del fenol? ¿La ácida o la básica? ¿El fenolato o el ácido o el fenol? El fenolato, ¿no? ¿A pH de 1? ¿Quién predomina, la base o el ácido? El ácido. Entonces es el fenol, ¿no? El fenolato es cuando ya está desprotonado. Ok, entonces tenemos al fenol. ¿En dónde va a ser soluble? ¿En agua, en éter? En éter. Este lo vamos a tener en el éter. Después el hidróxido de sodio, ¿en dónde va a estar? ¿En el agua o en el éter? En el agua. Ese se va a ir al agua, Y además, como está pH de 1, seguramente ya está transformada en agua. El OH reacciona con el ácido y se forma el agua. ¿El cloruro de sodio en dónde va a estar? ¿En el agua también? En el agua también, Después el ácido monocloracético, ¿en dónde va a estar? ¿En el éter?
normalmente se espera que esté. Es que aquí no sé si tienen bien estos datos también. ¿Alguien encontró otros datos diferentes? Porque vean si es 8.3 gramos sobre 100 y estamos diciendo que se va al éter, pues estos con más razón se disuelven más. Ajá, y entonces estos se van a ir pues al éter también, ¿no? Si 8.3 gramos en 100 mililitros no es suficiente para que se vaya al agua, pues estos que son más, pues también quedarían en el éter. Bueno, a ver, regrésale a la presentación, a donde ibas. Ok, después se colocará la fase orgánica, como vimos son el compuesto del fenol, del ácido monocloracético y del fenóxido. Y se colocará en el embudo de separación y se lavará 3 veces en 5 mililitros de agua. Y 5 litros de agua cada vez junto a estos extractos acuosos. Siguiente. Después, la fracción orgánica nuevamente se lava 3 veces con 5 mililitros de carbonato de sodio al 15% y se juntan esos extractos acuosos. Aquí, si no lo tengo mal, en la fase acuosa nos quedaría el fenoxuato y en los desechos nos quedaría ya el fenol, ¿no? ¿No se escucha, profa? O no sé si está hablando. Sí, te escuché, nada más que tengo mucho ruido aquí con los vecinos. Pero sí, continúa, sí está bien. Sí, después el extracto acuoso alcalino de carbonato de sodio se acidúa con ácido clorhídrico concentrado. Esto se debe de hacer gota a gota porque se puede producir una espuma. Aquí, pues, lo recomendable o lo mejor es hacerlo con un gotero o con una forma de poder hacerlo de gota a gota, como una bureta igualmente, hasta una precipitación del producto a un pH de 1. Aquí ya se obtendría la separación de lo que sería el fenóxido, el ácido fenoxiacético, y ya se podría hacer la separación del sólido por filtración. Si es necesario, sería la cristalización con agua. Y ya por último sería la determinación de la cromatografía de capa fina comparativa, el punto de fusión del producto y el rendimiento de la reacción. Buenos estimados estudiantes de la Universidad Nacional, de la sede central, de la sede interuniversitaria de Alajuela o cualquier otro estudiante de alguna universidad que esté utilizando este video como apoyo. Como mencionó el profesor Alejandro en este mismo canal y en el video pasado, esta es una recopilación de prácticas grabadas en laboratorio para hacerle frente a la pandemia que estamos viviendo. En la clase de hoy vamos a estudiar la síntesis de éteres de Williamson. Esta metodología se utiliza principalmente para sintetizar éteres asimétricos. Entonces se utilizan dos reactivos, uno que es a pesar el fenol. Entonces tomamos un Erlenmeyer que hace nuestro que es más nucleofílico. Entonces vamos a proceder a pesar el fenol. Entonces tomamos un Erlenmeyer que hace nuestro recipiente de reacción, tramos la balanza y pesamos 500 miligramos de fenol, que es lo indicado para el procedimiento. Importante registrar el peso final para determinar el rendimiento de la reacción. Entonces tenemos nuestro fenol. Con una probeta medimos 2,5 mililitros de hidróxido de sodio al 33%. Entonces
nuestros 2,5 mililitros y los agregamos al fenol. Agregamos una pastilla magnética para agitarlo mecánicamente en una plantilla agitador calentador. Tapamos el Erlenmeyer y lo colocamos en agitación durante 10 minutos. Entonces, esta es nuestra plantilla de agitación. Colocamos el Erlenmeyer a agitarse durante los 10 minutos. Al término del tiempo, podemos observar cómo el fenol está disuelto en el hidróxido de sodio. Detenemos la agitación y retiramos el fenol. El siguiente paso que vamos a realizar es hacer reaccionar nuestro ion fenóxido que tenemos en el Erlenmeyer con ácido monocloracético. Entonces el ion fenóxido nos va a atacar nucleofílicamente al carbono que tiene el cloro. Un problema con esta metodología es que el ion hidróxido puede atacar al carbono también que tiene el cloro. Sin embargo, la mayor cantidad de hidróxido nos va a atacar o desprotonar el ácido carboxílico del ácido monocloracético. Entonces vamos a obtener el producto del ácido fenoxiacético desprotonado. Entonces tomamos un recipiente donde pesar el ácido monocloracético. En este caso yo elegí una cápsula de prozolano. Ataramos y pesamos 2,5 mililitros de ácido monocloracético, que calculando con su densidad equivale a cerca de 4 gramos del ácido. Igual registramos este peso para calcular el rendimiento. Entonces tomamos nuestro Erlenmeyer donde tenemos nuestro fenol desprotonado y con ayuda de una piseta con agua podemos ayudarnos a trasvasar el ácido monocloracético. Nuevamente tapamos el Erlenmeyer y colocamos a agitar durante 5 minutos en la plantilla para que se nos disuelva también nuestro ácido monocloracético. Una vez disuelto, procedemos a calentar nuestra reacción para promover la formación del producto en un baño María. Un baño María consiste en un beaker con agua donde el agua se pone a calentar a cerca de su punto de ebullición, el cual es 100 grados a nivel del mar. Entonces ponemos nuestra plantilla a 100 grados y calentamos durante 40 minutos. Al término de los 40 minutos retiramos nuestro baño María y retiramos nuestro producto de reacción y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Una vez enfriado a temperatura ambiente, vamos a diluirlo con agua. Antes de agregar agua y ácido, vamos a ver por qué se agrega ácido a la reacción. Esto tiene dos fines. El primero de ellos es neutralizar el hidróxido de sodio que tenemos sobrante en nuestro medio de reacción. Y el segundo es protonar nuestro ácido fenoxiacético. Esto porque el ácido fenoxiacético, cuando está desprotonado, es mayormente soluble en fase acuosa, y cuando está protonado es mayormente soluble en fase orgánica. Entonces esta propiedad nos puede ayudar a que podamos purificar el producto por medio de extracción líquido eléctrico. Entonces agregamos 7,5 mililitros de agua en una probeta y se lo agregamos al medio de reacción. Esto para que a la hora de agregar el ácido clorhídrico, que en este caso es 1+1, no nos vaya a afectar nuestro producto debido a que esté muy concentrado. Entonces diluimos un poco el producto, homogeneizamos y tomamos ácido clorhídrico 1+1 y un gotero. Vamos a medir el pH con papel pHímetro. Entonces gota a gota agregamos el ácido clorhídrico hasta llegar a pH 1. Entonces vamos a corroborar de que el pH está en 1. Entonces se corrobora con estos papeles pHímetro que son cualitativos. Entonces tienen una escala del 0 hasta el 14. Cada papelito tiene 4 indicadores y la combinación de colores nos va a decir a qué pH está nuestro medio de reacción. Entonces homogeneizamos y sumergimos el papel en el medio de reacción. También podemos tomar un gotero y rociar nuestro papel indicador de pH. Entonces tomamos la escala que viene en la cajita y comparamos. Entonces podemos ver que
nuestra combinación de colores coincide con el pH 1. Entonces aquí está más cerca. Coincide, ponemos a la par para comparar. El siguiente paso van a ser las extracciones. Entonces vamos a hacer 3 extracciones. Entonces la primera de ellas es con éter. Entonces tenemos nuestro ácido fenoxiacético que ya tenemos protonado porque agregamos el ácido clorhídrico. Entonces, como mencioné anteriormente, el ácido fenoxiacético va a ser más soluble en la fase orgánica. Entonces nos va a quedar el ácido fenoxiacético en la fase orgánica, que en este caso el éter es menos denso que el agua, entonces nos va a quedar en la parte superior del embudo, y en la parte acuosa, que va a ser inferior, nos van a quedar desechos que vamos a retirar. Entonces nos puede quedar fenol, un subproducto de reacción, o hidróxido de sodio que no se haya neutralizado, o ácido clorhídrico que nos haya sobrado, y en la parte superior nos va a quedar el ácido fenoxiacético con el ácido monocloroacético. La siguiente extracción son lavados sucesivos con agua, esto para tratar de retirar el ácido monocloroacético, que es más soluble en agua que el ácido fenoxiacético. Entonces la fase acuosa lo desechamos. La tercera extracción va a ser con carbonato de sodio al 15%. ¿Esto para qué? Para volver a desprotonar el ácido fenoxiacético y que nos pase a nuestra fase acuosa. Como ya la fase acuosa está totalmente limpia, pasamos el ácido fenoxiacético con el carbonato al 15% a la fase acuosa. Y en la fase orgánica la desechamos con posibles subproductos de la reacción o fenol que haya quedado en la fase orgánica. Entonces, para esto necesitamos un soporte universal, un triángulo de arcilla, nuestro embudo de separación con su respectiva tapa y un aro. El aro lo ajustamos al soporte universal, colocamos el triángulo de arcilla y destapamos nuestro embudo y lo colocamos sobre el triángulo de arcilla. El sistema que está como de lejos para que lo podamos ver completo. Agregamos la fase acuosa, verificamos que la llave esté cerrada para no perder el producto, ¿verdad? Y podemos lavar el Erlenmeyer con una piseta con agua para aprovechar todo el producto que se nos haya generado. Entonces trasvasamos al embudo cuantitativamente, hacemos lavados para aprovecharlos. Y vamos a hacer extracciones con éter etílico con 5 mililitros, 3 extracciones de 5 mililitros. Entonces agregamos en una probeta 5 mililitros. Recordemos que entre más extracciones con menor volumen es más eficiente la extracción. Entonces agregamos el éter. Tapamos el embudo y lo retiramos del soporte. Podemos observar ahí las dos fases orgánica y acuosa. Recordemos que siempre se forma vapor, entonces abrimos la llave para liberar presión. Agitamos suavemente al principio, liberamos presión de nuevo. Agitamos, liberamos presión y así sucesivamente hasta que dejemos de escuchar que se libera presión, y agitamos durante un periodo de 3 a 5 minutos. Una vez terminada la agitación, destapamos y colocamos en el triángulo de arcilla para que así se separen las fases. Entonces, destapamos el embudo para que se separen la fase más rápidamente, si no tarda mucho en separarse, y podemos observar las dos fases separadas. Acá tenemos un acercamiento donde se pueden observar claramente. Entonces alistamos dos beakers, uno en el cual vamos a desechar la fase acuosa y otro donde vamos a colocar la fase orgánica, que en este caso es la que nos interesa. Entonces la fase acuosa, la más densa, la que esté por debajo, sale por la parte inferior del embudo de separación.
Entonces descartamos lentamente para que no se nos pase la fase orgánica también. Y la fase menos densa, que en este caso es la orgánica, se retira por la parte superior del embudo de extracción. Colocamos nuevamente el embudo de separación en triángulo de arcilla y agregamos de nuevo la fase acuosa, porque le vamos a volver a hacer otra extracción con éter. Recordemos siempre que la llave esté cerrada, verificarlo antes de agregarle el producto. Tomamos de nuevo la probeta y medimos 5 mililitros de éter. Esta sería la segunda extracción con éter. Lo agregamos en el embudo del éter, retiramos, están las dos fases separadas nuevamente y abrimos para liberar presión. Recordemos siempre abrir en una dirección en la cual no tengamos ningún compañero cerca para que no le vayamos a salpicar nuestra reacción o nuestro éter ni el ácido que teníamos dentro del embudo. Liberamos presión siempre, agitamos, destapamos y colocamos en el triángulo de arcilla para que entre en reposo y se separen de nuevo las dos fases. Termina un tiempo, se pueden observar las dos fases separadas nuevamente. Tenemos nuevamente nuestro pickers de fase acuosa y fase orgánica. La fase acuosa está en la parte de abajo, entonces sale por la parte de abajo. Lentamente para que no se nos vaya a pasar la fase orgánica. Y el éter, la fase orgánica, sale por la parte superior. Nuevamente agregamos la fase acuosa para la tercera extracción. Y tomamos los últimos 5 mililitros de éter para esta extracción. Lo mismo en la probeta. Y lo agregamos al embudo de separación. Tapamos. Liberamos presión, agitamos, volvemos a liberar presión, agitamos, liberamos presión hasta que deje de sonar que se libera presión y agitamos por 3 o 5 minutos después de esto. Y una vez terminado el tiempo